La libertad, el libro de John Stuart Mill. Continuación. En Inglaterra, por las especiales circunstancias de nuestra historia política, si bien el yugo de la opinión sea quizás más pesado, el de la ley es más ligero que en ningún otro país de Europa, y existe una gran aversión hacia toda intervención directa del poder, ya sea legislativo, ya ejecutivo, con la conducta privada, más por la vieja costumbre de considerar al gobierno como representante de un interés opuesto al del individuo, que por un justo respeto a sus derechos legítimos. La mayoría no ha aprendido todavía a considerar el poder del gobierno como el suyo propio y las opiniones del mismo como sus opiniones. En el momento en que llegue a comprenderlo así, la libertad individual quedará probablemente tan expuesta a ser invadida por el gobierno como ya lo está por la opinión pública. Pero, por el momento, existe una gran potencia de sentimientos dispuesta a sublevarse contra todo intento de la ley para controlar a los individuos en cosas que hasta entonces no habían sido de su incumbencia. Y por esto, sin la menor discriminación sobre lo que compete o no compete al control legal, de manera que este sentimiento altamente saludable en sí quizás resulte muchas veces tan fuera de lugar como bien fundamentado en los diversos casos particulares de su aplicación. De hecho, se puede decir que no existe un principio reconocido para establecer de modo usual la propiedad o la impropiedad de la interferencia del gobierno. Se decide en este punto según las preferencias personales. Hay quienes, en cuanto ven un bien por hacer o un mal que remediar, desearían que el gobierno se hiciese cargo de la empresa, mientras que otros preferirían soportar toda clase de abusos sociales antes de añadir cosa alguna a las atribuciones del gobierno. Los hombres se inclinan a un partido u otro en cada caso particular, siguiendo la dirección general de sus sentimientos o según el grado de interés que tengan en aquello que proponen que el gobierno haga, o según su propia persuasión de que el gobierno hará o no hará la gestión del modo que ellos prefieren. Pero muy rara vez decidirán con opinión reflexiva y reposada sobre las cosas adecuadas a ser acometidas por el gobierno. Creo también que hoy día, a consecuencia de esta falta de regla o principio, un partidario o un partido puede cometer tantos errores como cualquiera. Con igual frecuencia se condena impropiamente o se invoca impropiamente la interferencia del gobierno. El objeto de este ensayo es el de proclamar un principio muy sencillo encaminado a regir de modo absoluto la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo aquello que sea obligación o control, bien se aplique a la fuerza física en forma de penas legales o la coacción moral de la opinión pública. Tal principio es el siguiente: el único objeto que autoriza a los hombres
individual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa. La única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. Pero el bien de este individuo, sea físico o sea moral, no es razón suficiente. Ningún hombre puede en buena lid ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque en opinión de los demás hacerlo sea prudente o justo. Estas son buenas razones para discutir con él, para convencerle o para suplicarle, pero no para obligarle o causarle daño alguno, si obra de modo diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para ello, que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. Apenas si es necesario decir que esta doctrina no alcanza más que a los seres humanos que se hallen en la madurez de sus facultades. No hablamos de niños ni de jóvenes de ambos sexos que no hayan llegado al tope fijado por la ley para la mayoría de edad. Aquellos que están en edad de reclamar todavía los cuidados de otros deben ser protegidos tanto contra los demás como contra ellos mismos. Por la misma razón podemos excluir las sociedades nacientes y atrasadas en que la raza debe ser considerada como menor de edad. Las primeras dificultades que surgen en la ruta del progreso humano son tan grandes que raramente se cuenta con el buen criterio en la elección de los medios precisos para superarlas. Así, todo soberano con espíritu de progreso está autorizado a servirse de cuantos medios le lleven a este fin, cosa que de otra manera raramente lograría. El despotismo es un modo legítimo de gobierno cuando los gobernados están todavía por civilizar, siempre que el fin propuesto sea su progreso y que los medios se justifiquen al atender realmente este fin. La libertad como principio no tiene aplicación a ningún estado de cosas anterior al momento en que la especie humana se hizo capaz de mejorar sus propias condiciones por medio de una libre y equitativa discusión. Hasta este momento ella no tuvo otro recurso que obedecer a un Akbar o a un Carlomagno, si es que gozó la suerte de encontrarlo. Pero desde que el género humano ha sido capaz de ser guiado hacia su propio mejoramiento por la convicción o la persuasión, sin fin alcanzado desde hace mucho tiempo por todas las naciones que nos importan aquí. La imposición, ya sea en forma directa, ya bajo la penalidad por la no observancia, no es ya admisible como medio de hacer el bien de los hombres. Esta imposición solo es justificable si atendemos a la seguridad de unos individuos con respecto a otros. Debo decir que rehúso toda ventaja que para mí
que rehúso toda ventaja que para mi tesis yo pudiera obtener de la idea de derecho concebida de modo abstracto y como independiente de la utilidad. Considero que la utilidad es la apelación suprema de toda cuestión ética, pero debemos entenderla en el sentido más amplio del vocablo, como fundada en los intereses permanentes del hombre en cuanto ente progresivo. Estos intereses, lo sostengo, solo autorizan a la sumisión de la espontaneidad individual a un control exterior en aquello que se refiere a las acciones de un presunto individuo en contacto con los intereses de otro. Si un hombre ejecuta una acción que sea perjudicial a otros, evidentemente debe ser castigado por la ley, o bien si las penalidades legales no son aplicables con seguridad por la desaprobación general. Existen muchos actos positivos para el bien de los demás a cuya realización se puede obligar a un individuo, por ejemplo, el de aportar testimonio a la justicia o el de tomar parte activa, sea en la defensa común, sea en la de otra obra común necesaria a la sociedad bajo cuya protección vive. Además, se puede con justicia hacerle responsable ante la sociedad si no cumple ciertos actos benéficos individuales, deber evidente de todo hombre, tales como salvar la vida de un semejante o defender al débil contra malos tratos. Una persona puede perjudicar a sus semejantes no solo a causa de sus acciones, sino también por sus omisiones, y en ambos casos será responsable del daño que siga. Bien, es verdad que en último caso la imposición debe ser ejercida con mucho más cuidado que en el primero. La regla es hacer responsable a un individuo del mal que hace a otros. La excepción comparativamente se entiende hacerle responsable del mal que no les evitó. Sin embargo, hay muchos casos lo suficientemente claros y graves para justificar esta excepción. En todo lo que se refiere a las relaciones exteriores del individuo, éste habrá de dar cuenta de sus actos cuando se refieren a individuos con los que mantiene relación, o a la sociedad en cuanto que su protectora. Él es de jure responsable ante ellos. A menudo encontramos buenas razones para no exigirle tal responsabilidad, pero estas razones deben nacer de las circunstancias especiales de cada caso, ya sea porque se trate de un caso en el que el individuo actúe mejor abandonado a su propia iniciativa que sometido a cualquier clase de control que la sociedad pueda implicar sobre él, o bien porque una tentativa de control pueda producir males mayores que los que intenta evitar. Cuando razones como estas impidan la exigencia de una responsabilidad, la conciencia del que actúa debe tomar las atribuciones del juez ausente para defender los intereses de los que carecen de protección exterior, juzgándose a sí mismo, en este caso, tan severamente cuanto que no está sometido al juicio de sus semejantes. Pero hay una esfera de acción en la que la sociedad, como distinta al individuo, no tiene más que un interés directo, si es que tiene alguno. Nos referimos a esa porción de la conducta y de la vida de una persona
que no afecta más que a esa persona, y que si afecta igualmente a otras, lo hace con su previo consentimiento y con una participación libre, voluntaria y perfectamente clara. Cuando hablo de lo que se refiere a la persona aislada, me refiero a lo que la atañe inmediatamente y en primera instancia, pues todo lo que afecta a un individuo puede afectar a otros a través de él, y la objeción que se funda en esta contingencia será el objeto de nuestras reflexiones ulteriores, ya que esta es la región propia de la libertad humana. Comprende en primer lugar el dominio interno de la conciencia, exigiendo la libertad de conciencia en el sentido más amplio de la palabra libertad de pensar y de